Saludos a todos, mi nombre es Gabriel González. Hoy es 23 de junio del 2023 y hoy vamos a reflexionar sobre el hecho generador. Recordemos que en la sesión anterior hablamos sobre los tipos de tributos, que eran tres, que es impuestos, tasas y contribuciones especiales. Pero en realidad está el tributo, se establece, pero ¿quiénes son las partes que aplican, que administran esos tributos y quiénes son los que deben de pagar? Eso es lo que vamos a ver hoy como el hecho generador. ¿Y qué es el hecho generador? Bueno, es el presupuesto establecido por ley para poder establecer el tributo y cuya realización se origina en el nacimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces tenemos tres características esenciales para poder establecer el hecho generador. Primero, y vamos a ponerlo por un ejemplo. Digamos que yo doy una asesoría legal, soy abogado, doy una asesoría legal. Entonces, el primer elemento es que hay una hipótesis legal. ¿Cuál es la hipótesis legal? Que estoy dando un servicio. ¿Mm? Eso ya lo establecemos. Entonces, la hipótesis legal es que dentro de las funciones que están establecidas es para las personas que dan servicios profesionales, en este caso, un servicio legal. Luego se identifica el tributo. Bueno, ¿cuál dentro de la gama de tributos que existen calza dentro del paquete de servicios profesionales? Entonces digamos que es un impuesto por servicio. Entonces ahí se identifica el tipo de tributo. Ahí se determina si es por impuesto, por tasa o por contribución especial. Una vez que yo ya di el servicio, entonces nace la obligación, es decir, que yo tengo que aplicar dentro de la hipótesis legal que es dar el servicio correspondiente a aplicar la tasa, es ya cobrar el impuesto para poder pagar a tributación en este caso. Pero entonces, teniendo en claro estos conceptos, quiénes son los que pagan y quiénes son los que cobran y cómo se administran sus tributos. Entonces ahí vamos a tener lo que son los sujetos activos y los sujetos pasivos dentro de la administración pública establecidos por ley. Los sujetos, los elementos subjetivos, ¿verdad? Son aquellos elementos dentro del hecho generador que establece quiénes son las personas que realizan este hecho. Y el elemento objetivo es el hecho mismo que establece la norma para hacer el pago. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y vamos durante toda la reflexión, vamos a tomar el ejercicio inicial del abogado. Entonces, el elemento subjetivo va a ser el abogado como objeto pasivo, y ya les voy a explicar por qué. Y el ente sujeto activo va a ser el Ministerio de Hacienda, que es el responsable de administrar los recursos. Y el elemento objetivo va a ser la ley que me dice por qué debo pagar ese tipo de tributo. Entonces, teniéndolo claro, vamos a adentrarnos en los conceptos, de este tema. Entonces, cuando hablamos de sujetos activos, como vimos, es el ente propio que administra los tributos, ¿verdad? Podemos decir, y que están establecidos por ley. Recordemos que existen los principios tributarios y que los tributos nacen siempre por ley. Entonces, podemos decir que el sujeto activo es el Estado, ¿verdad? Pueden delegar, por ejemplo, funciones a las municipalidades, a organismos adscritos. ¿Y para qué? Recordemos también que la ley establece un impuesto siempre y cuando para cumplir ciertas funciones administrativas y solventar esos gastos. Por ejemplo, las municipalidades tienen carreteras municipales, entonces pueden establecer un impuesto para poder pagar esas carreteras o para pagar los salarios de los agentes de tránsito y demás. Entonces se establece un impuesto exclusivo para eso, para ese territorio, y
se define por ley. Entonces, eso es un agente. Entonces, siempre en temas tributarios, lo que es los órganos del Estado son los que van a establecer como sujeto activo. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Bueno, son todos aquellos personas físicas y jurídicas que van de acuerdo a lo que estableció en la ley y los principios tributarios, como la capacidad económica, a ejercer el pago del impuesto que va a entregárselo al sujeto activo, que es el administrador tributario. Entonces, este sujeto pasivo puede tener dos líneas, como contribuyente o como responsable. Cuando hablamos de responsable en sujeto pasivo, hablamos de dos tipos de responsable. El responsable solidario, que es el que se pone junto al contribuyente para poder efectuar el pago. Entonces, va a estar, digamos, por ejemplo, cuando está el representante legal, que es el que firma y entrega la acta y que representa directamente a la junta directiva, por ejemplo, y paga los impuestos. Entonces se le establece esa obligatoriedad. Y tenemos los responsables sustitutos que se ponen en lugar del contribuyente como un agente de retención de impuestos, por ejemplo. Podemos hablar, por ejemplo, de las agencias aduaneras, donde establecen los tributos y es auxiliar de la administración tributaria y entonces recauda los impuestos, facilita ese proceso y se pagan para poder sacar, por ejemplo, el tema de mercancías. Entonces, este ente, como la agencia aduanera, por ejemplo, lo que hacen es facilitar y que sea más expedito el pago de impuestos y la administración del mismo. Ahora bien, volviendo, ya teniendo claro lo que son el elemento subjetivo, vamos a tener los elementos objetivos. Los elementos objetivos, lo que me dice es el hecho propio, como lo vimos en caso del ejemplo del abogado. Es la tasa establecida. Eso se establece en 4 tipos de aspectos. El primer aspecto es el aspecto material, que es en sí el tributo que voy a pagar. Segundo es el aspecto espacial, que es el lugar donde se va a dar este tributo. ¿Verdad? En este caso se va a dar en la oficina donde yo voy a dar los servicios legales. El aspecto temporal es el nacimiento de esa obligación. Es decir, yo no le voy a cobrar un tributo a mi cliente como abogado hasta que le dé el servicio y le facture. De ahí nace la exigibilidad del pago del tributo, porque yo ya leí el servicio, ¿verdad? Que ese es el nacimiento, digamos, dado el servicio, nace el tributo y yo le exijo a ese cliente pues, que me tiene que pagar el tributo y así entonces yo poderlo pagar al ente sujeto activo, que es el Ministerio de Hacienda. Y recordemos que esto lo establece la ley y donde dice el origen de esa obligatoriedad, ¿verdad? Y el cuarto aspecto, ya hablamos de 3, que es el aspecto material, espacial y temporal. Ahora vamos a ver el aspecto cuantitativo, que es en realidad la cantidad que debo pagar. Entonces, ejemplificando el proceso, entonces material es el tipo de impuesto, por ejemplo el impuesto establecido para los servicios profesionales. Luego tenemos el espacial, que es la oficina donde di el impuesto, el temporal, que nace de acuerdo al servicio dado y después aplicado, y el aspecto cuantitativo, que es realmente cuánto es el monto que tengo que pagar establecido bajo la ley. Entonces, de esto tenemos los tipos de tributos, ¿verdad? Recordemos, hay 2 tipos de tributos que son los fijos, que son los que determinan la cantidad que se debe pagar, o sea, se establece, y los variables, que son los que se definen bajo imponible y qué tipo de gravamen. Para esto tenemos varios conceptos para el tipo de tributos variables. Primero tenemos los tributos, la base imponible, que es el presupuesto del importe dado, que es lo que se va a pagar. La base liquidable, que es
la base imponible menos las deducciones legales por ley. Luego eso se saca de acuerdo al tipo de gravamen, ¿verdad? Y se establece la cuota tributaria, que es cuál es el porcentaje o el resultado de la aplicación de este tipo de gravamen. Luego tenemos, entonces tenemos, por ejemplo, tengo 1000 colones establecidos como base imponible, que eso de acuerdo al tipo de gravamen que estamos viendo, digamos en este caso el servicio profesional. Le reduzco lo que son la base liquidable, en este caso no va a haber base liquidable por el servicio. Luego, obviamente lo aplico de acuerdo a la cuota, que es cómo lo apliqué. Y si hay un crédito fiscal, que el crédito fiscal son aquellos saldos que quedaron a favor del sujeto pasivo, que en este caso sería el servicio de asesoramiento. Cuando ese sujeto pasivo es que por A por B, el año pasado yo empecé el negocio, me dio déficit, entonces lo reporté, entonces ahí me va a quedar un porcentaje para poderlo aplicar en el siguiente periodo. En este caso no lo vamos a aplicar porque normalmente el negocio pues está estable. Y al final ese monto neto, digamos en ese caso sería 000, entonces 1000 menos 0 son 1000. Ese sería el monto que yo tengo que aplicar y esa sería la deuda tributaria, ¿verdad? Sí es importante determinar también el concepto de normas de no sujeción, que son aquellos que no son imponibles, y se definen normas aclaratorias y no buscan una finalidad constitucional, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? De que no es una exoneración, sino más bien es una nota aclaratoria de que ciertas características no son aplicables a diferentes tipos de tributos, ¿verdad? Entonces, recordemos, los tributos es un hecho generador, nace una obligación tributaria y se define de acuerdo al concepto la cantidad que se va a pagar. Entonces esto sería a nivel general lo que representa el hecho generador, ¿verdad? A grosso modo tenemos lo que son elementos subjetivos, que es el sujeto activo, que en general es el gobierno. Tenemos elementos sujeto pasivo, que es quienes pagan los impuestos, y tenemos elemento objetivo, que es propiamente la base imponible, y es el impuesto que de acuerdo a las características de los tributos se paga. Entonces agradezco a todos y feliz día.